Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 23 de abril del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo desde tempranas horas de la mañana, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si, en la meditación de la palabra de Dios, con Fundación Ama Ya, y siempre, por siempre, por siempre jamás, en Cristo Jesús resucitado y resucitador, conectados en Emaús, con Israel y para todo el mundo. Ha sido en la previa y en su profundización, ahora en la plenificación que ha de entenderse todo acontecimiento, que en esa conjugación armónica, en el amor, dicho de otra manera, amornización de ese sentir, pensar y actuar de todo ser siendo testigo de la verdad en Cristo resucitado, de esa ser, vida y obra, siendo coherente en lo que ese mundo interior, esa realidad interior y esa circunstancialidad interior conversa en Cristo, cristificador, cristianizador y cristonomizador, vinculando Deus ontonomía, que es ser, realidad y ser trascendente en Dios, para luego así obras, hechos y acciones por sí, siendo testimonio de la verdad, del Evangelio, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en plenitud. ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué ha buscado en la historia de la humanidad? ¿Qué habrá de buscar? Sino lo que ya ha acontecido, lo que ya ha sido revelado y lo que ya ha sido manifestado desde por los siglos de los siglos de los siglos, antes de tener siquiera el asomo con los sentidos, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el tacto, la percepción, pero también los sentidos sexuales, no sexuados solamente, eróticos, pero no solo ello, estéticos y recreativos, sí, de recreación, pero eso solo es posible creyendo en Dios, creyéndole a Dios y creando con Dios, no aparte, no aislado, no segregado, y menos aún por su propia cuenta, poniendo en riesgo a otros seres amados o no amados, o que supuestamente son odiados, interfiriendo las historias de vida eterna que el Padre Creador viene aconteciendo en todo ser, siendo hijo suyo, todos hijos amados por Dios, todos gotita de divinidad en Dios,
aún en la humanidad que somos siendo, humus, yace, acontece y prevalece esa gracia de Dios. Pero cual lujuriosos hemos sido, cual andrajosos y cual pegajosos de cuanto rumor ha existido, de cuanto clamor hemos desistido y de cuanto furor hemos presumido en el ego, creer que queremos y querer que creemos en poder. Malas noticias. No existe poder humano por encima de Dios, ni ha existido ni existirá. En tener malas noticias no tenemos nada, ni hemos tenido ni habremos de tener. Como dicen en todas partes del mundo, lo han dicho y lo dirán, lo único que tenemos es que morir. Somos finitos, somos partícula de polvo, más pequeño que eso, un nanovirus. A los que les guste contar, 1 por 10 a la menos infinito de nada. Y presumimos de placer. Placer. Placebo. En el ser. Placer. Era. Porque en un soplo se acabó. ¿Qué más corto que un clímax? ¿Y qué consecuencia más profunda deja? ¿Y qué irresponsabilidad tan grande nos deja pensar en las actuales, futuras generaciones? Para que ellos, sin comprehender con H intermedia, aunque no suene, como nos suena la presencia de Dios allí en Jesucristo caminando con los 2 peregrinos de Emaús, en la palabra de Dios, reciente su resurrección, creyéndose discípulos de Jesús, que su sentir, su pensar, su actuar estaba con Jesús, que su ser, vida y su obra estaban aconteciendo con Jesús, y que sus obras, hechos y acciones habrían de estar dando testimonio de Jesús. Falso. Y no solo con nuestros 2 hermanos de Emaús, Cleofás, que Dios los tenga en su gloria, y el otro discípulo, aún con los mismos apóstoles. Pedro les hablaba allí en el discurso a los fariseos, dígase buenos y malos, pero no existen ni buenos ni malos, existen fariseos con fe, que en gracia de Dios por la fe manifiestan esa coherencia de la que se ha hablado. Sentir, pensar y actuar, su ser, vida y obra por obras, hechos y acciones. Nicodemus trataba de hacerlo, aún en la oscuridad, en la penumbra, en la noche, sentía la luz de Cristo, escuchaba la voz de Cristo y añoraba estar con Cristo, ya prefigurando su resurrección, sin entender, sin comprender, ni menos aún trascender qué era eso que le estaba diciendo Jesús, que es antes del Cristo en cruz, pasión, muerte y crucifixión. Ya Jesús Cristo es el ciclo completo, nacer, crecer y trascender.
porque Hijo de Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente la familia sagrada, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo santificador. Amén. Pero en su premonición, prefiguración, en su ilusión anticipada, Nicodemos, muy aferrado a la ley antigua, a la ley mosaica, a la Torá, no estaba atorado ahí. Sabía que había que ser fiel a Dios, que había que ser fiel a la ley de Dios, 613 preceptos. Sabía que había que dar testimonio desde ahí por la huella de sus antepasados, porque había visto la providencia de Dios. Muchos años, mucha familia y muchas riquezas. Gracias, bondades, providencia. ¿Qué más podría esperar para ser feliz, estar en paz y tener libertad? Diría cualquiera hoy, 2023 años después. Pero lo más inexorable, lo más inexplicable y lo más desentrañable posible es que habiendo seres que gozando aparentemente de la libertad en Dios, deciden no estar con Dios, sino estar contra Dios y autoproclamarse Dios. Y Dios nos libre de no estar cayendo allí, porque hay espacio-temporalmente energías que conectan con ello, en el sentir, en el pensar o en el actuar, por el ser, por la vida y por la obra, por obras, hechos y acciones, que se llaman pasadas, en esa línea de tiempo que tampoco existe, que es una línea recta, continua, discontinua o sucesiva de puntos. Eso no existe. Eso es falsedad, para falsear la realidad. Pero, amén de ello, Dios nos libre de esa herejía, de esa distopía, de esa sinfonía del patán, que siendo esa libertad, la felicidad que raya con todo lo que se decía anteriormente en gracia del Espíritu Santo. Placer, placebo del ser, inocuo, inútil e inicuo de un ego, sin importar el denominado otro, que es cada ser siendo leído por el otro, que llama amigo, que llama hermano, que llama pariente. Y lo dice un hermano originario, Gunnar Dule, persona que habita el cosmos, Abadio Green Stocksel, en su libro Significados de Vida, y en un artículo que pregunta, el otro, ¿soy yo? Pero esa famosa otredad es un discurso de lo político, para tratar de soslayar el desacierto, el desatino, el desconcierto de la exclusión. Y se reitera, en gracia del Espíritu Santo, el sentir, pensar y actuar de su ser, vida y obra, de obras, hechos y acciones, centradas en el ego, sintiéndose el ombligo de la creación, sintiéndose el Dios en la singularidad, en la unicidad, pero de número uno, y en la relatividad de lo que se decía también en tamaño, desde eso positivo, derecho positivo, la ley positiva,
frente al absoluto, la nada, con todo el respeto de la divinidad que se tiene en cada ser siendo por gracia de Dios, no por mérito propio, ni por esfuerzo propio, ni por título propio. Eso es un abuso de confianza en Dios. Eso es un abuso de la fe en Dios. Y es un abuso de la esperanza en Dios, de que va a tener una nueva oportunidad de resarcir la culpa, de resarcir el pecado, de resarcirse del demonio. Malas noticias, seres amados. Cristo ya lo hizo en cruz, lo decía Pedro en su carta, la primera de ellas. No sacrificios humanos, no sacrificios paganos, no sacrificios mundanos, ya, holocaustos, pruebas de fe, de obediencia, causando muerte, causando engaño, causando hurto. Todo eso que está en la ley mosaica nos libre el Espíritu Santo de una mala interpretación, de una desacertada interpretación, de una inocua interpretación, con Cristo Jesús, resucitado y resucitador, inmolado en cruz, por su propia voluntad, que es la voluntad del Padre, y esa unidad entre ellos, indivisible, y el Espíritu Santo. No más sacrificios. ¿Qué está esperando la humanidad, la sociedad y la comunidad que ocurra? Ya ocurrió. Si se quisiera interpretar de una manera hermenéutica, tratando de llevar al corazón esa experiencia de vida, que es lo que habrían de tener los hermanos de Emaús, tu ser amado, tu otro yo, todos seres amados, cada uno de ellos es uno de esos caminantes hacia Emaús. Emaús. Se ha titulado esta presentación Environmental Management Academy to the United States, porque se ha visto como el norte en la sociedad hoy en día. En la otra época habría de ser Roma, Environmental Management Academy of Rome, o llenos del ego, de creerse el pueblo elegido, los únicos, y abusando de ese complejo de hijo único, pueblo de Israel. Nos libre también el Espíritu Santo de toda soberbia espiritual, de toda soberbia intelectual, de toda soberbia emocional, para sentir ello, pensar o actuar en ello, y acontecer en esta espaciotemporalidad, hoy 23 de abril del año 2023, dando un testimonio de ser vida y obra adverso, reverso o perverso frente a ello, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de acontecer, por obras, hechos y acciones, porque esa experiencia de vida se tiene por fe, en gracia de Dios, por la fe, y aconteciendo en esa gracia de Dios con fe, en la palabra de Dios, en esa cercanía de intimidad con Dios, meditación, oración, ayuno en la acción, la vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, y en esa caridad, dignidad y sacrificio de la vida por amor, en cruz y gloria. Muerte en esta vida terrenal, naciendo en esa vida de eternidad, con la fe, la confianza y la esperanza puesta en la salvación que está ahí, no escrita, está tatuada en el corazón como una impronta de verdad. Miles de millones de seres lo habrán de decir, santos, mártires y apóstoles, y han hecho manifestaciones, revelaciones y expresiones de amor, y legadas de ahí, desde ese reino de los cielos, con seres hermanos, seres humanos,
no seres mundanos, consagrados, de su sentir, su pensar, su actuar, de su ser, vida y obra, de sus obras, hechos y acciones, tratando de ir ahí, en el camino de vida eterna, con Jesús, con Cristo, con Jesús, Cristo. Y esa huella es imborrable. Basta leer de forma situada, leer interior, leer exterior, y es hermenéutica. In, out, out, in. Entorno, intorno, contorno. Emmanuel. Dios en nosotros. Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Esa es la cristianización, la cristonomía y la cristologización interior con cada uno. Miles y millones de seres que han habido, que hay y que habrán, porque esa es la promesa hecha a Abraham. Miles y millones de estrellas. En esa asociación maravillosa, miles y millones de historias asociadas a cada ser con una estrella. Te toca una, ser amado. Ya la encontraste. Ya la prefiguraste. Ya la configuraste en tu ser siendo ahora. No habrá oportunidad de configurarla. Se acabó todo. Es un suspiro de vida. Y la estrella revelada es el mismo Cristo. En cruz, ahí está. La cruz conecta la divinidad en la vertical, conecta la humanidad en la horizontal y conecta la terrenalidad en el pie, caminando. Ser amado que no tenga pies, se mueve de otra forma, conecta con la tierra de otra forma, de ahí no pasa, ni para abajo ni para arriba, por gravedad está ahí, conectado a la tierra. De hecho es composición biológica que es tierra. Tiene un corpus mental en el cerebro y un sistema nervioso central, neuroespiritualmente conectado con aire, agua, aire, tierra, fuego, metal, que celebra Día de la Tierra, ayer, 22 de abril, Día del Idioma, hoy, 23 de abril, Día de la Secretaria, 28 de abril, seres amados. La única celebración es en gracia a Dios, tu conexión con Dios. Y es el nacimiento espiritual. Pregunta, para su servidor, amigo y hermano, para todos. Ya se ha tenido la experiencia de vida de un renacer con conciencia, con coherencia, con pertinencia en Dios, por la fe, más que por la razón y más que por la pasión. Si no, malas noticias, no hemos nacido y estamos en camino de hacer un aborto causado por la misma sociedad. Suciedad, en paz descanse, decía Jaime Garzón, abogado, politólogo, humorista, que declaraba la verdad, profeta de este siglo, de los años en transición 2001, 99 por allí, por movimientos desordenados de lo político, de lo económico, de lo social en este país, movido por fuerzas de otros países y con EMAUS, Environmental Management Academy of the United States, el tiranosaurio de ahora, que hay otros tiranosaurios de Occidente y otros tiranosaurios de Oriente, pero que no están orientados en la estrella de David, esperando todavía un reino al estilo de David, que venció a Goliat, al gigante.
Y ahora pensando en Goliat, de los goles, de los ídolos falsos, del falso estilo de vida de confort y de la falsa promesa de felicidad, de libertad y de paz. Y no es el tema del dinero. Si se le ubica donde debe estar, en lo que es nada, 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 frente al absoluto que es todo, 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 no es para echarle la culpa a ello, es para asumir la responsabilidad, el compromiso y la impronta a la que hemos sido llamados como criatura que goza de esa gotita de divinidad, aún pudiendo estar en la sepultura por la inmundicia de esta mundanidad que causa iniquidad, inocuidad e inequidad. Esta meditación profunda de hoy, que es el Espíritu Santo quien habla, no su servidor, amigo y hermano, amorosamente se invita a considerarla en su vida como una oportunidad que está en Dios, no afuera, de Dios, no contra Dios, ni menos aún proclamándose Dios. Si existe algo de conciencia, ética, moral, profética, no esté esperando políticamente correcto nada en el afuera, ni en lo otro, ni en el otro. Ni moralmente esté esperando algo distinto al bien vivir, a la bienaventuranza que en Dios. Lo otro es del enemigo, el adversario, el opositor, el patán. ¿De qué lado estás? Jesús lo decía. No se puede tener a dos amos al mismo tiempo. Terminarás odiando al uno y amando al otro, viceversa. Si hacen del dinero un semidios, terminarán odiando a Dios, persiguiendo a Dios y renegando de Dios. El patán. Y no es que se esté satanizando él mismo, que renuncia a la vida eterna, al reino de los cielos, a esa promesa cumplida. Se ha cumplido, se seguirá cumpliendo. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es que es un libreto en su configuración hecho por la familia sagrada y ha sido testificado en Dios, pero no lo leemos. Buscando ello, quien es creyente, no creyente o descreyente porque deja de creer o porque cree en sí mismo, ensimismado en sí mismo, que es una redundancia, un pleonasma, un placebo, va a seguir toda la vida en vano, sin conectar ni con la divinidad, ni con la humanidad, ni con la humanidad que asiste ese ser siendo allí y desperdiciando esa oportunidad de coevolución natural en los diferentes órdenes. Personal, transpersonal, transcultural, porque el reino de los cielos no es con cultura. Jesús vino a enseñar educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral, celestial, leyendo de forma situada, hermenéutica, en cada contexto en el que está vinculado cada ser en Emaús, en Israel o en el mundo. Hoy día sigue vigente. Y ahí está el viento, ahí está el aire, ahí está el espíritu, el mismo que soplaba Nicodemos. Él sopla de donde quiere, el Espíritu Santo. Sopla como quiere y sopla para el lado que quiere.
que es la voluntad de Dios, a la derecha de Dios y para dar gloria a Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto, Dios mediante.